Estadounidense Walt Disney es sin duda el nombre más importante en la historia del cine de animación. A él se le deben películas y personajes que forman parte de la educación sentimental de millones de personas en todo el mundo y que siguen conquistando espectadores generación tras generación. Quizá por el enorme éxito de los filmes con el sello de Disney, se considera que Blancanieves y los Siete Enanitos de 1937 es la primera película de animación en la historia. Pero lo cierto es que otros filmes de dibujos llegaron antes que La pálida princesa del cuento. En 1917, el argentino Quirino Cristiani escribió, produjo y dirigió El Apóstol, una sátira política sobre el entonces presidente de Argentina, Hipólito Yrigoyen. Y aunque se conservan algunas imágenes de la película, el original se perdió debido a varios incendios en los estudios en los que se conservaba, así como el hecho de que en aquella época solía reutilizarse el celuloide para fabricar otros productos. Antes de que la Blancanieves de Disney, Querini realizó varios filmes más que fueron censurados o quedaron obsoletos enseguida, por lo que apenas tuvieron una poca repercusión. Los efectos especiales son un conjunto de técnicas que se utilizan en el mundo del cine y del espectáculo. Los efectos especiales son un conjunto de técnicas que se utilizan en el mundo del espectáculo que no pueden ser obtenidos por medios normales. Todos sabemos que los efectos especiales han sido uno de los grandes atractivos para los espectadores de todos los tiempos. Por ello, desde el siglo XIX se han ido desarrollando y han ido avanzando de una manera increíble, desde las maquetas y los más recurrentes cambios de ángulos de las cámaras hasta hoy en día con el croma. Antiguamente los efectos especiales eran ópticos. Estos eran producidos manualmente, como por ejemplo cuando los productores de las películas pintaban fondos sobre cristales, jugaban con la luz y pintaban sobre las películas para eliminar todo aquello que no debía de salir en pantalla. También se utilizaban los efectos de maquillaje y sonido, así como los gruñidos para producir el sonido de Chewbacca. Así, daban un toque especial y diferenciador de las películas. En general, las técnicas utilizadas en los años 50 y 60 eran muy rudimentarias. Esto lo podemos ver en la película como King Kong, en la que utilizaron maquetas, marionetas, disfraces y pirotecnia para producir los efectos especiales. Los efectos digitales empezaron a aparecer en los años 70. En el año de 1973 surgieron las primeras imágenes por ordenador en la película de ciencia ficción Westworld. En este largometraje hicieron el primer rendering en la historia. En Star Wars de 1977 también comenzaron a hacer uso de efectos digitales. En algunos planos como las batallas galácticas, las naves y los distintos personajes que aparecen. Siguiendo la línea de la década después, en los años 80 se empezaron a utilizar los ordenadores de una forma más profesional y llegaron años antes a esto. Ya se había experimentado con la visión estereoscópica del 3D, pues el pionero inglés del cine, William Friese-Greene, presentó un proceso de filmación en 3D a finales de la década de 1890. Era una forma de 3D compleja y poco práctica porque el método de Friese-Greene implicaba proyectar dos películas una de un lado de la otra, los cuales se veían a través de un estereoscopio que hacía converger las dos imágenes. Es posible que la primera película en 3D vista por un público de pago fue The Power of the Love, que se proyectó en Los Ángeles en septiembre de 1922. Se proyectó en formato anáglifo rojo-verde y el público llevaba gafas anaglíficas. No obstante, la época dorada del 3D fue a principios de los años 50, año en que hubo una gran cantidad de películas en este formato como Crimen Perfecto de Alfred Hitchcock, Wanna Devil, Bésame Kate, entre otras. Por otra parte, la imagen 3D causaba náuseas y dolor de cabeza en los espectadores. Con la aparición de las pantallas gigantes IMAX, se proyectaron una serie de cortos en 3D. El primer largometraje de animación se vio en las pantallas IMAX en 3D fue El Expreso Polar. Actualmente muchas películas, especialmente de animación y acción, se realizan en formato 3D. En 2010 aparecen películas con nuevas técnicas y efectos especiales tales como Avatar, Alice en el País de las Maravillas, Furia de Titanes, Toy Story 3, Río, entre muchas otras, que han ido revolucionando este fenómeno del cine y han causado gran éxito entre el público. El mejor ejemplo es Avatar de James Cameron, que introdujo en el mundo del cine 5 avances tecnológicos, capturas faciales y de movimiento, y pantallas azules son algunos de los elementos que el director mezcló en este filme que supuso 3 años de rodaje y alrededor de 20 años de desarrollo. Los blockbusters, como los conocemos hoy en día, se empezaron a utilizar a mitad del siglo XX para describir
producciones de cine a gran escala y o grandes éxitos de taquilla. Aunque estas dos condiciones no tengan por qué ser sinónimas, es decir, muchas veces concebimos que una película es un taquillazo o un blockbuster antes de su estreno, por lo que no entramos a valorar sus resultados en taquilla, sino que otras cosas como su look, concepción, casting, presupuesto o número de copias. La noche del estreno de Tiburón de 1975, Martin Scorsese acompañó a Steven Spielberg a verle el ambiente que había en los cines del distrito de Westworld en la ciudad de Los Ángeles. Las colas eran kilométricas y el director del Diablo sobre Ruedas de 1971, nervioso y eufórico al mismo tiempo, tuvo una revelación genial. Le dijo a Scorsese: "Eso será un punto de inflexión. Con 25 años su vida había cambiado de la noche a la mañana. La leyenda del rey Midas de Hollywood acaba de arrancar también una nueva manera de exhibir y de comercializar las grandes producciones de Hollywood". La promoción y la exhibición fueron también revolucionarias y su éxito provocó un cambio drástico a la hora de cenar las grandes apuestas de los estudios. Universal realizó una importante inversión en publicidad enfocada principalmente en una estrategia de promoción en televisión y sacó partido del merchandising como nunca antes se había hecho. Camisetas, vasos de plástico, toallas de playa, muñecos, juegos, pistolas de agua. Además, los mandamases del estudio decidieron que la película se estrenara simultáneamente en cientos de cines, algo que en ese entonces no era nada habitual, por lo que la apuesta más importante tuvo que ver con la fecha de estreno. Por motivos obvios relacionados con el tema de la película, se decidió que el estreno debía de producirse en verano, el 20 de junio en vez de los últimos 3 meses del año, en la temporada de los Oscar. Fue el éxito descomunal que habían nacido los blockbusters.